Buenos días a todos. Muchas gracias por venir aquí hasta la primera charla técnica del día. Y bueno, como ha comentado Esther, vamos a hablar un poco de la nueva forma de hacer extensiones y plugins en Library 7. Le hemos puesto un nombre un poco así inspirador a la charla, que es el sueño de todo desarrollador, que parece un poco apuntar alto, pero en cierto modo no está tampoco tan lejos de la realidad, ¿vale? Por lo que vamos a ver en esta charla es cómo hacer las mismas cosas que llevábamos haciendo toda la vida con Library, pero de una forma un poco mejor. Y cómo ciertas limitaciones que teníamos antiguamente, pues cómo se han superado, y también vamos a presentar un poco la arquitectura. Bueno, yo soy Carlos Sierra, él es Miguel, que es quien va a hacer todo el trabajo, y obviamente yo solamente voy a hablar. Así que primero vamos a hacer una introducción y luego queremos hacer una demostración para que podáis ver en código y un poco enseñaros el aspecto que va a tener vuestro trabajo, si sois técnicos, para extender Library, ¿no? Entonces, Library típicamente siempre ha sido un producto que ha estado rodeado de extensiones. La manera de relacionarse con Library casi siempre es hacer una extensión, empezando por los portlets, que era la primera y la típica extensión que hace todo el mundo en Library, o una de las que más se utilizan. Luego, aparte de los portlets, también están los temas, una serie de cosas. O sea que hacer extensiones en Library es una cosa bastante típica. Normalmente se llaman plugins, que es la manera de decir extensión en inglés, ¿vale? Entonces, era la forma de contribuir. Temas de apariencia, implementaciones de servicios existentes, en lo que hemos hablado, portlets y demás. Entonces, ¿qué ocurría con los plugins? Los plugins típicamente han tenido una limitación, que era que no se podían extender de la misma forma que se extendía Library. Es decir, no se podían utilizar otros plugins para extender vuestros propios plugins. La arquitectura de los servidores de aplicaciones, si bien era muy conveniente para tener diferentes aplicaciones desplegadas y que no se vieran entre sí, son muy eficaces a la hora de hacer que los plugins no se pudieran ver entre ellos. De manera que tú no podías utilizar un plugin para extender otro plugin. Esa ha sido la típica limitación. Pero bueno, ahora tenemos OSGI. No sé si habéis oído algo de OSGI. ¿Alguien ha oído OSGI? ¿Todavía no? No sé si lo oiréis a lo largo del día. Supongo que sí, pero si no, esta es la primera vez. Pues OSGI es una cosa de la que vamos a hablar. O sea, no quiero tampoco comentaros, pero es un sistema que hemos incorporado en Library 7, ¿vale? Que nos va a permitir mejorar mucho este aspecto. Entonces, la arquitectura de los nuevos plugins que se basa en OSGI permite que se puedan comunicar entre sí directamente, sí, sin utilizar ya los proxies de ClassLoader ni nada, ningún mecanismo de los que estábamos acostumbrados a utilizar, que venían muy bien, nos permitían comunicarnos entre diferentes plugins, pero eran incómodos y a lo mejor no tenían la misma sensación de uso que podía tener cuando estábamos trabajando directamente con el core del producto, ¿vale? Era una forma más cómoda de trabajar. Entonces, con OSGI los plugins ya pasan a ser ciudadanos de primera clase. Entonces, pueden utilizar los mismos mecanismos y pueden presentar los mismos mecanismos de cara al exterior que utilizamos en el core del producto. ¿Esto qué implicación directa tiene? Pues que ahora mismo ya no se va a ver tanta diferencia a la hora de qué es algo que viene en el core del producto con algo que sea una contribución. Es decir, ya esa línea se difumina un poco y la sensación, tanto para el desarrollador como para el que lo usa, es que no hay tanta diferencia como se podía apreciar antes, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas nos aporta con respecto a lo anterior? Pues tenemos inyección dinámica de dependencias, ¿vale? Tenemos gestión integrada de la configuración, es decir, nosotros cuando tengamos una extensión que queramos que necesite configuración, que puede ser una cosa más típica, tenemos ahora ya una interfaz integrada dentro de Library, que vamos a poder utilizar de una forma sencilla. También tenemos redespliegue en caliente, aunque bueno, esto sobre todo para la fase de desarrollo es muy conveniente, no necesariamente hay que utilizarlo cuando está en producción y demás, pero la posibilidad la hay, y son más fáciles de crear desde el punto de vista de que son un simple jar, es un simple fichero y vais a poder, un simple fichero típico de Java, y vais a poder utilizar cualquiera de los entornos de desarrollo que estéis acostumbrados a utilizar. Aunque, por supuesto, nosotros en el developer de Library siempre vamos a tener herramientas que os van a facilitar la vida. Entonces,
Cuando los plugins se pueden comunicar entre sí, es mucho más fácil crear componentes reutilizables, ¿vale? Los componentes reutilizables tienen la ventaja de que los podemos condensar una única funcionalidad dentro de un componente y hacer que ese componente haga una cosa y que la haga bien, que esa es una de las ventajas de tener componentes. Además, también se pueden versionar de forma independiente, lo que facilita su mantenimiento. Porque si nosotros tenemos una cosa que utilizan varias, un componente que utilizan varios, pues es mucho más fácil que eso se mantenga en el futuro. Entonces, a lo mejor estáis pensando, no sé si no habéis oído hablar de todo esto, y estoy contando que esto tiene que ser súper complicado. Es una de los sentimientos que podéis tener, decir, yo estoy acostumbrado a trabajar de una manera y esto suena muy bien, pero puede ser muy difícil. No, no es así. O sea, ahora vamos a ver porque tenemos muchas herramientas y está bastante bien integrado, de manera que sea muy sencillo. Entonces, por ejemplo, Declarative Services, que es una capa que provee OSGI, ¿vale? Nos va a permitir crear componentes para Library, inyectarlos de dependencias y acceder a la configuración utilizando simplemente anotaciones, ¿vale? Hay diferentes capas de API para OSGI y Library que podemos utilizar en función de las necesidades que tengamos. Es decir, si tenemos un componente más o menos simple o que tiene que hacer cosas de alto nivel, vamos a poder utilizar una interfaz de alto nivel. Cuando necesitemos hacer alguna cosa más avanzada, podremos bajar y utilizar una interfaz un poco de más bajo nivel. Eso pueda quedar a nuestra discreción, ¿vale? Y luego, aparte, además, para la hora de construir los distribuibles o los artefactos, vamos a tener la posibilidad de utilizar BND, que nos proporciona la declaración de las dependencias entre los diferentes módulos, de manera que nosotros vamos a tener siempre claro quién depende de qué y las interdependencias entre ellos. Casi siempre de forma automática, el casi siempre está puesto ahí a propósito porque funciona prácticamente muy bien si nosotros le ayudamos a que funcione. Entonces, a partir de aquí vamos a pasar a hacer una demostración de todo esto que os he contado para que podáis ver vosotros mismos que es así. Entonces, os dejo con Miguel. ¿Lo oís ahora? Sí. Hola, chicos. Bueno, este año os habéis librado de mí. Es el único trocito que tengo, ¿vale? Así que estáis enhorabuena. Hemos construido una pequeña aplicación para que veáis lo sencillo que puede llegar a ser construir aplicaciones siguiendo este nuevo patrón en Library y veréis que es muy parecido a cómo se hace en otros frameworks. Vamos a construir una pequeña aplicación de gestión de tareas, ¿vale? Que es una tontería, es muy sencilla. Es un pequeño portlet en el que se listan tareas de diferentes providers, ¿vale? Es decir, yo quiero tener un gestor de tareas genérico que me lista tareas. Y puedo tener unas tareas que se almacenan en base de datos, otras tareas que vienen de Evernote, otras tareas que vienen de Dropbox, de donde queráis. Y vamos a construirlo de manera modular y extensible. Es decir, vamos a crear un portlet que no viene con Library y vamos a contribuir con nuevas extensiones creadas por terceros que contribuyen a nuestra aplicación. Entonces, la primera que tenemos, en nuestro caso, para que veáis, es el portlet, ¿vale? Que es este, ¿vale? Esta es la nueva manera de definir los portlets. No sé si lo podéis ver, que si queréis lo hago un poquito mayor, por si... ¿Vale? Se define un componente, ¿vale? Que es la nueva manera de definir servicios en Library, y en este caso definimos el portlet. Toda la información que antes definíamos en el portlet XML, ahora la ponemos como propiedades de ese componente. ¿Cuál es la ventaja? Que ahora somos nosotros quien tenemos el control sobre el ciclo de vida del portlet y no el servidor de aplicaciones. Me explico. En este caso, este componente, que es el portlet, ¿vale? Un portlet de toda la vida, que si os fijáis apunta, bueno, aquí tiene las vistas, que son JSPs tradicionales. ¿Vale? Es una JSP a las que todos estáis acostumbrados. Pero, sin embargo, fijaros la diferencia. En este caso, estamos construyendo un servicio que lo que hace es agrupar servicios provenientes de terceros. Pero fijaros, estamos inyectando en el portlet la referencia a un servicio que viene de otra parte. No sabemos de dónde viene. Y la ventaja principal es que esto nos da un control sobre el ciclo de vida. ¿Qué significa esto? En este caso, tal y como está definido, no voy a entrar en los detalles de por qué, ¿vale? Pero tal y como está definido, lo que implica es que si este servicio, por el motivo que sea, no está disponible, ¿vale? Si no está disponible, este portlet nunca se va a instanciar.
con lo cual nunca lo vas a poder utilizar, con lo cual nunca vas a recibir, por ejemplo, un null pointer, como pasaba numerosas veces cuando tenías una vista, llamabas al local service util de otro sitio, pero no estaba desplegado y de repente recibías un null pointer, ¿vale? Esto, siguiendo este nuevo enfoque, nunca nos debería volver a pasar. Bueno, un poquito más grande. ¿La fuente o el...? Sí, para que se vea un poco mejor. Sí. ¿Vale? Entonces, fijaros, para aquellos que conozcáis Spring, es más o menos lo mismo, es una inyección de dependencias, salvo que incluimos el dinamismo y una gestión del ciclo de vida que, por ejemplo, Spring no tiene. ¿Vale? Es una de las cosas que nos da en este caso Declarative Service, que es una abstracción construida sobre los servicios de OCI. Vamos a ver, para que veáis cómo podéis extender ahora, ¿vale? Este Task Storage Manager. De nuevo es un componente. Y fijaros aquí. En este caso, no voy a entrar en la configuración, ¿vale? Pero esta configuración lo que nos permite es que dinámicamente y sin necesidad de recargar nada, en el momento que en el entorno se publique cualquier servicio de este tipo, yo voy a ser notificado. Y en este caso yo lo único que hago es me los guardo. Entonces os voy a enseñar un ejemplo, por ejemplo, de cómo alguien en otro módulo completamente independiente puede implementar un proveedor de tareas. ¿Vale? Este es un poco chorras. Perdón, es que funciona un poquito mal el trackpad últimamente. ¿Vale? Fijaros, un componente que implementa el interfaz donde quiero contribuir y implemento esa interfaz. En este caso, las estoy simplemente devolviendo con... Tenía el Safari por aquí, entonces... Si os venís aquí, si os fijáis, esas son las dos tareas que estaban devolviendo ese. Entonces, ¿qué cosas nos permite hacer estas nuevas soluciones? Pues podríamos hacer cosas como... A ver si me permite hacerlo esto. Perdón, es que aquí se veía un poquito mejor. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, deshabilitar ese componente. Esa consola es una consola de una consola OCI. que vendrá en el producto, ¿vale? Y automáticamente el servicio ha desaparecido y en este caso el proveedor de tareas no he tenido ni siquiera que desinstalar la aplicación, simplemente he deshabilitado el servicio que provee el gestor de memoria, o sea, memoria de tareas. Y podría hacer lo mismo y volvería a aparecer, ¿vale? Voy a enseñaros alguna cosilla más, por ejemplo. Imaginaros que ahora construís otro equipo que es completamente ajeno al vuestro, pero queréis que extienda vuestra aplicación y quiere que os provea tareas que estén almacenadas en Evernote. ¿Vale? Pues podríamos crear otro módulo independiente. En este caso es el Task Evernote Provider. ¿Vale? La filosofía es la misma. Lo siento, es que me queda justo abajo el track y no puedo mover. ¿Vale? Si os fijáis, exactamente lo mismo. Implemento la interfaz y, bueno, no entra en la implementación, simplemente utiliza el API de Evernote para hacer consultas al servidor Evernote, ¿vale? Al servicio de Evernote. Pero voy a enseñaros una particularidad muy importante de la que hacemos mucho en Liferay en esta nueva versión, y es la capacidad de tener configuraciones para los servicios. En este caso, por ejemplo, Evernote, lo que le hace falta es, para conectarse al servidor, le hace falta un token, ¿vale? Un token que es configurable, depende del usuario, pues atacas a un entorno de Evernote o a otro. Entonces, lo que podemos hacer ahora es, tenemos las configuraciones. ¿Vale? Que están tipadas, y en este caso la configuración digo que requiere un token. Ahora os enseño el porqué de esta interfaz, ¿vale? Y lo que nos permite hacer esto entonces es... Yo soy el servicio que provee las notas de Evernote, que cuando me publiquen será notificado, el manager que gestiona todo será notificado. Pero para funcionar correctamente, fijaros en la segunda línea.
Bueno, en la primera que dice, necesito una configuración con ese identificador, pero además necesito que esa configuración exista. Es decir, necesito que para el servicio funcionar correctamente alguien haya creado esa configuración, bien manualmente, bien programáticamente. Entonces, si por ejemplo, ya solo para poder verlo yo un poco, ¿vale? Quítale el zoom. Sí, eso es. Vale. No, el zoom eso, así. Perdón. Y súbele la fuente. Vale, entonces, si os, por ejemplo, lo tenía por aquí, ¿vale? Y ahora os hago zoom. ¿Vale? Fijaros, ya lo tengo desplegado con anterioridad para acelerar el proceso. Este componente está desactivado. ¿Por qué? Porque tiene una configuración que no ha sido instalada. Entonces, en este caso, la consola de Liferay. Podríamos hacerlo por la consola también, ¿vale? Pero quiero que veáis, en este caso, Control Panel, System, Configuration Admin. Vale. Y tenemos aquí. Si os fijáis, para que os hagáis una idea, todo esto vais a poder hacerlo vosotros, todo esto es generado en base a una especificación Evernote. ¿Vale? Fijaros, y es la configuración. Si os fijáis, ese es el atributo que yo había puesto en el interfaz anteriormente. Lo que no he pegado, seguramente, sí, creo que lo tenía en el portapapeles. Ese es mi token de Evernote, ¿vale? De mi cuenta de Evernote. Debería salvarlo. Eso automáticamente ha hecho el servicio que necesitaba una configuración de ese tipo haya sido activado. De hecho, si nos vamos a la consola, ahora, si os fijáis, ya pone que está activo y, bueno, pues estas son las propiedades, ¿vale? Este es el token. Y si nos vamos aquí al... ¿Vale? Bueno, sale null porque es mi Evernote personal y no, el API de Evernote, cuando le pido la inscripción, no me devuelve nada, ¿vale? Pero si os fijáis, aquí tenemos la información que me ha dado, en este caso, mi cuenta de Evernote. Como veis, hemos conseguido poder comunicar, en este caso, 3 plugins, un portlet que he hecho yo, un portlet in memory que podría haber hecho Carlos, perdón, un servicio in memory de proveedor de tareas que podría haber hecho Carlos y un proveedor de tareas de Evernote que podría haber hecho cualquiera de vosotros. Habéis comunicado o hemos comunicado los plugins, no me gusta llamarlos plugins, y es algo que ha hecho Carlos, que ya ha dicho Carlos, pero me gusta hacer especial hincapié en que realmente ya no son plugins. Quiero decir, al final son funcionalidades que implementáis sobre Liferay, utilizando los servicios que Liferay os ofrece. Vais a utilizar exactamente los mismos mecanismos que nosotros utilizamos para construir muchas de las aplicaciones que a día de hoy en las que estamos trabajando. Journal, el framework de Journal me refiero, la wiki, todas esas aplicaciones han sido convertidas a este nuevo formato. Son plugins, si lo queréis ver así, pero realmente esos mismos mecanismos que os he enseñado aquí, que esas herramientas se utilizan, son las que vosotros vais a poder utilizar, con lo cual, a todos los efectos, vosotros vais a ser desarrolladores de Liferay, vais a trabajar del mismo modo que la gente que hace aplicaciones, que trabaja para Liferay, lo hace. Los mismos mecanismos, no va a haber ninguna trampa, no va a haber ningún truco, es un mecanismo muchísimo más robusto, ¿vale? Y eso creo que es muy importante para todos. Hay muchas más cosas que lamentablemente no da tiempo a cubrir en una charla de 20 minutos. Mañana hay un workshop también en el que cubriremos más en detalle algunos de estos conceptos, pero bueno, vamos a estar por aquí estos 2 días, así que por favor, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, si queréis ver más cosas en detalle, yo, como os decía, yo ya no tengo más charlas, yo no tengo ningún inconveniente en que nos sentemos y charlemos de lo que queráis. Y no sé si tenéis alguna pregunta, pero era así un poco lo que queríamos contar. Buenas. ¿Estos componentes me permitirán deshabilitar wiki, blogs directamente en Liferay 7 sin crear ningún problema en la plataforma? Posiblemente no, dependerá del módulo. Quiero decir, una cosa es que lo hayamos sacado, hemos intentado componer las cosas, pero va a haber esa dualidad en la que yo tengo la wiki y depende de los blogs, por ejemplo, ¿vale? En un caso más concreto. Y blogs depende del servicio de assets para añadir assets cuando añades una entrada de blog. A día de hoy, si los assets no están disponibles, los blogs posiblemente no funcionen.
queremos ir en esa línea, pero no va a ser posible aplicarlo a todos y cada uno de los servicios de Liferay. Pero esa es la línea que queremos seguir, de manera que, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de blogs, ¿no? Tú puedes crear una entrada de blog y sin estar el servicio de asset disponible, porque a ti no te importa, puedes añadirlo después, cuando el servicio vuelva a la vida. Entonces, que los assets no estén disponibles, a ti quizás no te impida crear entradas de blogs, porque es algo a lo que no le das importancia. Entonces, queremos ir en esa línea donde las piezas se componen, pero están desacopladas y no dependiendo de la importancia que tengan, pues pueden funcionar o no. Es decir, que si Wiki se almacena los adjuntos sobre la Documents and Media, ¿vale? Sobre el storage que provee la Documents and Media, pues habrá que ver si tiene sentido que puedas crear entradas sin tener adjuntos. Son casuísticas que vamos a tener que lidiar una por una en cada una de las aplicaciones, pero es a donde queremos tender, a que a pesar de ese dinamismo de que las cosas puedan no estar presentes, de que las cosas puedan seguir operando con una razonable normalidad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ya os he dicho, cualquier cosa, aquí estamos tanto Carlos como yo, que intentaremos responder en la medida de lo posible a todas vuestras dudas. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias.